Moi boa tarde a todos e todas. Benvidos a esta xornada que tiñamos programada para que coincidira co Día do Orgullo, pero que a causa da COVID tivo que ser aprazada ata hoxe. Permitídeme decirvos e aproveitar esta ocasión para agradecerlle á concelleira Cristina Prados e ao seu equipo este traballo que teñen feito para que este encontro se podera levar a cabo, aínda que finalmente teña que ser deste xeito, de xeito virtual. A administración local, nesta administración local concretamente, temos moita responsabilidade na promoción da igualdade de trato entre as persoas e a non discriminación por cuestión de xénero ou orientación sexual. Polo tanto, iniciativas como a de hoxe son pasiños que queremos ir dando neste sentido. E para esta ocasión contaremos con dous expertos con contrastada experiencia que seguro que nos van a aportar novos enfoques sobre unha problemática na que aínda temos moito camiño por andar. Trátase da socióloga e sexóloga Noelia Teijeiro e do mestre técnico do Observatorio LGTBI da Coruña, Pablo Zas. Deixo-vos con eles, co convencemento de que os seus relatorios e as súas ideas sexan do voso máximo interés. Moitas gracias e boa tarde. Boa tarde. Na tarde de hoxe, desde a Concellería de Igualdade do Concello de Ferrol, mediante este faladoiro, procuraremos adentrarnos e vivir, se é posible, de máis preto a realidade coa que se enfrentan as persoas que conforman os colectivos LGTBI a hora de encarar a súa vida cotiá pola súa condición sexual. Entendemos que é unha prioridade a integración plena e a convivencia sen importar a condición sexual de cada quen. Non podemos permitir que se repita o acoso ou atentado contra a vida dunha moza de 17 anos que se quitou a vida debido ao odio que sufriu dos seus propios compañeiras e compañeiros, feito acontecido recentemente preto en Coruña. Non podemos ignorar que existe un problema dunha parte da sociedade que impide que a integración sexa absoluta. Nós, a cidadanía, temos que asumir a nosa responsabilidade. É o momento de facernos cargo e apoiar e defender que os nosos semellantes podan vivir coa liberdade as súas relacións afectivos sexuais. Temos que implicarnos para crear un mundo mellor, actuando con feitos e non permitindo ningún tipo de discriminación, poñendo foco e centrando o problema sinalando a quen verdadeiramente o teñen, que son os acosadores. Por eso, consideramos fundamental a educación nos valores de respeto, igualdade e diversidade desde as idades máis tempranas. Unha vez detectado o problema, debemos evitar e prevenir o acoso e dotar de ferramentas quizáis algo descoñecidas que seguramente esta tarde teremos o prazer de coñecer e que os relatores e relatoras expertas nos achegarán. Sen máis, e coa mirada posta en que se podan mudar comportamentos discriminatorios, temos que persistir e insistir que coa implicación de todas e todas nós, entre todas e todas, faremos e queremos vivir nunha sociedade libre, diversa, igualitaria e tolerante. Agardando que esta xornada sexa proveitosa, deixo-vos co meollo da cuestión. Moitas grazas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Montserrat Bali y pertenezco a la consultora transversal de Género e Igualdad. Estamos encantados de recibir esta tarde, gracias al Concello de Ferrol, a Noelia Teijeiro, graduada en Sociología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria en la especialidad de Género e Igualdad y sexóloga. Está formada en igualdad y en prevención de género y es activista por las diversidades sexuales y en las no monogamias. Posteriormente, y después de la ponencia de Noelia, os pasaré con Pablo Zas, un educador que es maestro en educación infantil con formación en diversidad y afectividad sexual de género y familiar, técnico en el Observatorio Coruñés contra la LGTBI-fobia y que representa a ALAS en La Coruña. Es especialista en el programa para la prevención y sensibilización sobre la violencia en la LGTBI-fobia en el ámbito escolar. Pertenece a la red Educa, red en la que interviene en el ámbito estatal. Espero que las ponencias sean de vuestro agrado y sobre todo espero que intervengáis al final de ambas con todas aquellas preguntas que queráis hacerle a nuestros ponentes. Bienvenidos y gracias por estar esta tarde con nosotros. Adelante, Noelia. Buenas tardes a todos. Os voy a presentar mi presentación, ¿vale?
titula Discriminaciones laborales internacionales e inclusión. Antes de primeramente vamos a hacer una mención a un marco jurídico que configura el espacio laboral de las personas LGTB en España. En este caso vamos a hablar, mencionar solo las que afectan al ámbito del empleo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, una vez empleados por razones de sexo, estado civil, edad, dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial, étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. El Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 24, no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y el tercer acuerdo del empleo y la negociación colectiva 2015-2017, donde nos dice que las organizaciones empresariales y sindicales compartimos la necesidad de promover la igualdad de trato y oportunidades en el empleo para responder tanto a la necesidad del mercado del trabajo como para maximizar el impacto de los beneficios que tienen en las empresas la presencia de plantillas heterogéneas en términos de sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, ¿vale? Discapacidad y convicciones religiosas. En cuanto a personas LGTB en el ámbito del empleo, tenemos el Eurobarómetro del 2015 sobre discriminación, ¿vale? Este estudio fue realizado a toda la población en general, ¿vale? No solo a la comunidad LGTBI. Y se puede apreciar como la discriminación laboral se debe a la presencia minoritaria de perfiles homófobos dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, con la pregunta de cómodo se sentiría en el supuesto de contar con un compañero homosexual, bisexual o trans, vemos que el 81% de la población entrevistada, esto a nivel español, se siente moderadamente cómodo con compañeros homosexuales o bisexuales. Un 78% moderadamente cómodo con compañeros trans y entre un 6 y un 4 y un 6% de individuos reconocen que sí que se sentirían incómodos. En cambio, cuando hablamos de la percepción de la situación de las personas LGTB en el trabajo, vemos que un 31% considera que de cara a conseguir un empleo, tanto gays, lesbianas o bisexuales pueden estar en desventaja frente a otro candidato heterosexual, por lo que sí que se ve que en cuanto a percepción existen trazas de homofobia y transfobia de cara a conseguir un... Otra de las preguntas, especial en nuestro país, cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre los candidatos con las mismas habilidades y cualificaciones, según su opinión, cuál candidato está en desventaja. Y claramente vemos como, en este caso, por identidad sexual, vemos que tienen más desventaja a la hora de conseguir un empleo, de la percepción que tiene la gente, ¿no?, hacia conseguir un empleo. En este caso, como vemos, la identidad de género prima antes que la orientación sexual. Y apoyo de la idea que una amplia mayoría apoya la idea de que se establezcan medidas para garantizar la igualdad y el respeto a la diversidad, ¿no? Se planteaban una serie de ámbitos. Entonces, un 89% de la población española estaba de acuerdo con que se implante formación entre los empleados sobre los distintos temas de discriminación en cuanto al colectivo LGTB. Un 86% estaba a favor de que se monitoricen las entrevistas de trabajo para evitar esa discriminación y un 82% que se controlen las plantillas para evaluar la presentación de los diferentes colectivos. Vale, posteriormente también tenemos un estudio de las personas LGTB en el ámbito del empleo en España hacia espacios de trabajo más inclusivos con la orientación sexual, identidad y expresión de género, realizado por el Instituto de la Mujer en el 2017. Vemos que el ocultamiento de la orientación sexual o identidad de género es una manera, ¿no?, que tiene un ocultamiento
preventivo para no sufrir ninguna discriminación en este tipo, pues puede ser con un despido, con acoso, con comentarios. Estas personas del colectivo LGTBI hacen un ocultamiento previo y preventivo para no sufrir ese tipo de acosos, ¿vale? Es la manifestación de la no normalización de la diversidad en el colectivo, en el ambiente laboral, ¿vale? En las esferas del trabajo. Y esto además supone una discriminación estructural hacia estas personas. Hay una incapacidad para las personas LGTB de desarrollar plenamente su vida personal en los entornos laborales. Es decir, hay una clara diferencia entre su vida laboral y su vida personal, privada, puesto que no comparten con sus compañeros o sus jefes por ese miedo a que pueda pasar su orientación sexual, su vida en general, ¿vale? En las entrevistas de trabajo y en los inicios del empleo también domina la ocultación, puesto que el estudio demuestra que estas personas tienen miedo a no ser contratadas por su orientación sexual. Entonces, lo que sí que se empieza a ver que sí que existe la discriminación y que en el colectivo está presente. Rara vez se llega a la denuncia de situaciones de discriminación cuando hay una situación de acoso laboral por un motivo de orientación sexual. Rara vez la persona llega a denunciarlo, bien por varios motivos. Una puede ser la dificultad, en caso de despido, de demostrar que ese despido es injustificado o por temor de la persona que sufrió ese acoso a revivir otra situación dolorosa, ¿vale? Y además también puede ser por el desconocimiento de las personas LGTB a la hora de denunciar esa situación, qué pasos tienen que seguir, etcétera, ¿vale? Generalmente, cuando se suele dar un tipo de acoso, o vejaciones y demás, el trabajador lo que busca en general es una salida pactada de ese trabajo o el cambio, no tener que recurrir, como bien dijimos, a la denuncia, ¿vale? Por otra parte, vemos la situación de las personas trans. Las personas trans viven una situación mucho más compleja. La dificultad de su proceso hace que muchas veces se dé ciertos grados de abandono escolar, lo que dificulta que estas personas accedan fácilmente al mercado laboral y además a trabajos menos cualificados en comparación con el resto de la población. Tenemos que tener en cuenta la importancia del DNI antes y después de todo el proceso, ¿no? De acorde a su identidad. Porque, por ejemplo, para un contrato laboral sí que se ha visto y han comentado en este estudio muchas personas que a la hora de firmar un contrato laboral su DNI no se configura con su identidad y les ha llevado a que estas empresas no hayan querido contratar. Por eso, el DNI, que no lo pone bien en la presentación, que pone DN, es como un factor que ayuda más, que parece algo simple, pero que les ayuda a esas personas tanto a la hora de formar el currículum, el simple nombre, que sea de acuerdo a tu orientación, para implementar, ¿no? para ir a procesos de selección. Y luego el autoempleo como la mejor salida laboral, especialmente, sobre todo, en el periodo de transición de las personas transexuales, porque así no tienen que dar explicaciones médicas y demás de todo su proceso y tienen más días para que en el sector privado no están recogidos, ¿no? Para seguir con su proceso. Y luego hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres transexuales. Las mujeres muestran que su entrada laboral en el mundo es mucho más compleja, sufren además una fuerte baja autoestima por condiciones físicas, siempre van a pensar, siempre tienden a decir es que se me va a notar, tengo miedo a la hora de una entrevista de que me noten que sea una persona trans, etcétera, que por esto no me contraten y demás. Y además se ve como recurrentemente la prostitución es una salida ante la transfobia existente en muchos trabajos dentro del sector privado. En cambio, los hombres transexuales no muestran esas dificultades en cuanto al aspecto físico, que no les limita tanto y entran más fácil en el mercado laboral. Por otra parte, tenemos la realidad de las personas LGTB migrantes, ¿vale? La realidad del colectivo LGTB es muy diferente en cada región del mundo. Al menos 76 países mantienen leyes de criminalización contra las personas con motivo de su orientación sexual o identidad de género. Países como Irán, Yemen, Arabia Saudí o Somalia, la homosexualidad es juzgada hasta con pena de muerte. En países como Moldavia, Rusia, Nigeria, cuentan con leyes que restringen la expresión pública de la condición no heterosexual, con el fin de proteger a los menores.
Vamos a los diferentes, no de todos, pero sí de los diferentes países que más acogida o que más, en donde más solicitantes de asilo en España hay, ¿vale? Contamos con el primer país, que es Honduras, en donde desde 2013 la Constitución hondureña recoge como crimen de odio al Código Penal cualquier discriminación por motivo de orientación sexual o de género. Sin embargo, las personas pertenecientes al colectivo LGTB son consideradas como anormales por la población y están expuestas a las discriminaciones y abusos, especialmente por parte de las autoridades de Estado. Se ve como la policía ha cometido un montón de crímenes entre 2016 y 2018. Se calcula que han muerto 165 personas consideradas homosexuales del colectivo en general LGTB, por manos de la policía y de las autoridades del Estado, ¿vale? La indiferencia del gobierno empuja al colectivo a esta migración forzosa. Sí que es cierto que la ley recoge que no se puede discriminar por motivo de orientación sexual, pero la sociedad y desde el gobierno no se favorece esa inclusión en el país, ¿vale? También que existe la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad y a veces, aún hoy en día, existen tratamientos médicos en contra de la voluntad de las personas para curar esa homosexualidad. La persecución y violencia a lo largo de su vida por parte de las autoridades y la sociedad a las personas del colectivo LGTB. Un estudio hecho por Human Rights Watch deja constancia que las personas LGTB han sido golpeadas, secuestradas, humilladas en todos los ámbitos de la vida pública, especialmente cuando cogen transportes públicos o cuando van a actos, y muestran determinadas formas se ve que además está prohibido, ¿no? Y cuando alguien considera que esta persona no es lo suficientemente heterosexual, a pesar de que no lleve ningún distintivo, como puede ser la bandera LGTB en una pulsera que no se puede llevar, siguen sufriendo eso, pues son golpeadas, incluso secuestradas. La asociación Minority Rights Group las mujeres pertenecientes al colectivo eran de especial riesgo. El 70% de las lesbianas y el 33% de las mujeres bisexuales habían experimentado algún tipo de violencia física después de cumplir los 16 años. Se ve además como en España la mayoría de solicitantes de asilo por cuestiones LGTB son mujeres pertenecientes de Rusia. En Irán, la legislación prohíbe los actos homosexuales, castigados hasta con pena de muerte. La comunidad LGTB es expulsada de la comunidad educativa por no cumplir las costumbres islámicas. Existe un cierto acoso laboral y detenciones injustificadas por parte de la policía y las fuerzas del Estado. Las personas LGTB no tienen recogido ningún derecho. Sin embargo, el gobierno fomenta las cirugías de reasignación sexual para las personas transexuales y para muchas personas homosexuales y bisexuales con el fin de evitar las consecuencias sociales y legales de su identidad. En Marruecos, el artículo 489 del Código Penal criminaliza los actos antinaturales e impúdicos entre las personas del mismo sexo. La homosexualidad está socialmente vista como una perversión y un pecado. La homosexualidad, en Marruecos, la homosexualidad está vista como una desestabilizadora del orden social y, de hecho, achacan el auge del terrorismo y la criminalidad con la homosexualidad. La estigmatización es mucho más fuerte hacia los varones gays y existe una presión social por parte de esos varones gays o de la comunidad homosexual a casarse con personas de diferente sexo y vivir en matrimonios heterosexuales camuflados. Internet, como medio de difusión de la situación del colectivo, ha abierto las puertas a la denuncia social gracias a este método, y en España tenemos una asociación que es la asociación KIF con base en España, como ya dije, para defender los derechos de las personas LGTB en Marruecos. En Gambia, en 2014 se aprobó una reforma del Código Penal que tipifica de delito sexual la homosexualidad agravada, que lo condena como con cadena perpetua, y esta homosexualidad agravada es castigada para los homosexuales reincidentes, es decir, para las personas que ya han sido detenidas previamente por
por realizar cualquier acto que ellos consideren como homosexual, y también las personas que tengan VIH, porque creen que solo las personas que tienen VIH son las personas del colectivo LGTB. Yamaham, el expresidente, calificó a estas personas como a las personas homosexuales como alimañas, y además dijo públicamente que iban a ser perseguidas y que iban a ser castigadas por ello. La legislación, en cambio, no recoge claramente que es un acto homosexual, por lo que las autoridades, cuando detienen a alguien o les implican, ¿no?, esta pena de muerte que también la tienen impuesta, es un poco en base a la subjetividad de lo que haya dicho la autoridad previa que les ha impuesto ese castigo, ¿vale? No existe en sí lo que es un acto homosexual definido como tal, qué es lo que está penado como tal, ¿vale? Y las personas LGTB se enfrentan a una discriminación social y legal por parte del Estado. Entonces, cuando llegan a España solicitantes de asilo, vemos que no existe un protocolo específico sobre el tratamiento de las solicitudes de protección internacional. Hay que crear y cambiar las leyes de asilo para basarse en ese asilo en cuanto a su orientación sexual. Se basan en su relación bibliográfica, no hay otra forma de corroborar esto, ¿vale? Y la ley no articula el género como un elemento vertebrador que permite la interacción con el resto de componentes de la definición de la persona refugiada. Es decir, no existe una ley de asilo por identidad de género como tal, ¿vale? No constituye el temor fundado de persecución, la falta de protección estatal y los agentes de persecución. Entraría solo la LGB. Definición de inclusión del colectivo LGTB. Cuando llegan a España vemos que hay una difícil inclusión del colectivo LGTB, ¿vale? De las personas migrantes LGTB. Y además, a pesar de estas personas solicitantes, se enfrentan a diferentes dimensiones de la desigualdad, no solo ya por orientación sexual, sino que por género, por raza, entre otras cosas, ¿vale? Lo que interactúan produciendo experiencias diferenciadas, de mayor opresión, ya no solo por ser parte del colectivo LGTB, sino por pertenecer a otro país y ser de diferente cultura y raza que la nuestra. Y con toda mi presentación se acaba, así que Pablo, creo que le toca a ti. Muchas gracias. Antes de pasaros con Pablo, me gustaría recordaros que tenéis todos un chat para poder hacernos llegar las preguntas y posteriormente hacérselas llegar a nuestros ponentes. Gracias. Y ahora sí le doy paso a Pablo. Bueno, pois hola a todos, como ben dixo Monse, son Pablo, vale, son técnico do Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia, que é un servicio que xestiona a entidade LGTB Alas a Coruña, vale. Vou a explicar o meu relato de hoxe, vai estar centrado na importancia da educación, na prevención dos delitos de odio, no? Pero creo que é importante antes explicar un pouco o que facemos, que é o observatorio e o que facemos dende el, no? O Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia nace a finais do 2017 como consecuencia dunha agresión que sufre un dos socios de Alas, non? A verdade é que a asociación xa levaba tempo recibindo mensaxes, no, de xente que dicía, oye, me acaba de pasar isto, pegaronme, insultaronme, discriminaronme pola rúa, e entón nos foi como a gotiña, no, que colmou o vaso, e por eso decidimos crear o observatorio. Este observatorio ofrece un servizo de asesoramento, por suposto denuncia, vale? Sería o de denuncia, de asesoramento, de escoita e de formación, non só as persoas LGTBI, sino tamén a calquera persoa, por suposto, pero normalmente os que se achegan son aqueles que lle toca de cerca, é dicir, pais, nais, familiares ou persoas do círculo máis cercano das persoas LGTBI. Vale, entón, ao final de cada ano, o Observatorio realiza un informe no que se recollen as atencións que se fixeron durante todo o período, no? Solamente por dicir, o pasado ano, 2019, o Observatorio deu un total de 152 atencións e 42 delas eran por actos LGTBI-fóbicos, vale?
contra diferentes persoas, un total de 40 persoas que sufriron este tipo de actos. Entón, agora sí vou centrarme un pouquiño máis vou intentar explicar un pouco tamén a través de estudos da importancia da educación. Entón, gustaríame os delitos de odios por motivos LGTBI son dos que máis se denuncian, son dos que máis hai, non? Ademais, dinos que un 25% das persoas entre 15 e 29 anos presenciaron en algunha ocasión algún tipo de discriminación, non? Por motivo de identidade e orientación. Pero que ademais este mesmo estudo dinos que un 20% desta xuventude mostra rechazo ante as persoas diversas, non? Vou a falar así como persoas diversas, entendemos que son as persoas que pertencen ao colectivo LGTBI. Vale, entón, que conclusión se saca deste estudo? Que hai unha gran parte, non, que respeta a diversidade, non? Porque ao final falamos que é solamente un 20% que non o fai, pero tamén podemos sacar que hai moi poucas persoas que actúan para facer algo para defender a estas persoas que sofren a discriminación. Vou agora pasar, agora estábamos no ámbito estatal, vou agora pasar ao ámbito máis cercano que temos e, curiosamente, hai algo que é moi común e a falta de datos no local, non? Entón, vou coller o estudo que temos aquí de Galicia, que penso que é o máis completo que hai este momento, e que saliu, se mal non me lembro, o ano pasado, vale, en 2018, e fíxose na provincia de Pontevedra, onde foron enquisados os estudantes dos centros educativos desta cidade, vale? Entón, que nos di estudo que podemos sacar? Que un de cada 4 adolescentes LGTBI sufriu acoso pola súa condición de identidade ou orientación. Ademais, recoñecen a mitade deles, das persoas que pertencen ao colectivo, que non saldrían do armario por medo á reacción que puderan obter, tanto por parte dos círculos máis cercanos, que serían as amizades, pero tamén por unha reacción, pola reacción que podería ter a familia. Isto que nos indica que hai unha clara falta de normalización da diversidade, tanto no ámbito escolar como no ámbito familiar, non? Porque, bueno, eu a día de hoxe a pouca xente coñezo que os seus pais, cando o mítico de vas a ver a tua familia unha comida familiar e eres un cativo, e rara vez non coñezo a nadie, de feito, creo que o seu tío que leva 5 meses ou mellor sin velo, que lle pregunte se é un neno, tes moza? Pero pregúntalle tamén o tes mozo. Non, claro, existe unha falta de normalidade, que son detalles moi pequeniños, pero que o mensaxe que se está a transmitir, inda que non se queire, inda que se respete, ollo, pode ser respetar, pero non se está a normalizar, non se está a visibilizar. E entón, a mensaxe que se transmite é a de, a única opción que se ten é a de ser heterosexual neste caso, non? Xa non nos vamos a meter en temas de identidade, porque, bueno, xa serían bastante máis complexos de momento. Logo afondaremos, vale? Entón, neste mismo estudo, e agora sí, vamos a dicir un par de datos con respecto a temas de identidade, reclámase tamén, o sea, o que sale á luz é a necesidade tamén de educar a rapazada, vale? Non só os círculos cercanos, sino tamén a rapazada, xa que un 9,4% destes alumnos que foron inquisados creen que a transexualidade é unha enfermidade. Claro, isto, bueno, para que non o sepa, no 2018, creo que sí, 2018, o DSM, vale, xa sacou a transexualidade como, bueno, enfermidade, vale, o digamos que é a guía principal por na que se nombran todas as patoloxías, vale, e esta eliminouse. Pero, ademais, un 8,2% do alumnado pensan que a homosexualidade pode ser tratar con terapias de conversión. As famosas estas terapias de conversión por as que ademais o ano pasado saliron nas noticias, porque o arzobispado, se mal non me lembro, de Madrid ofertabas, non? E houve tanto movimento, bueno, pois, claro, cando non hai unha educación son cousas que penso que son moi básicas, é dicir, si entendemos que a homosexualidade, non, se pode
curar, por así decirlo, se pode tratar, estamos vendo a homosexualidade como unha enfermidade, quizáis, non sei. Bueno, ademais, bueno, vamos a seguir acadando datos e logo vou centrar tamén naquelas cousas que podemos facer para evitar estas accións, non? Este estudo tamén di que daquelas persoas que saíron do armario, vale, un 20% asegura sentirse excluído. É dicir, non só existe un medo a como reaccionarán, sino que en un 20% destos casos, cando saen do armario, un 20% din que notan que se sinte excluído, vale? E un 60% dinos que sí, que saliron do armario, pero non en todos os ámbitos, precisamente por este medo. Entón, agora vou falar un pouco tamén das discriminacións que se están a dar nas últimas épocas. Bueno, é ben sabido por todos, precisamente por isto esta charla está sendo de maneira online, que estamos a vivir nunha pandemia. Que pasa? Que pasou o ano pasado? Que durante esta pandemia, obviamente, os centros escolares seguiron. Pero que pasa? Que non parou, non cesou a súa actividade e son os acosos, as discriminacións cara ao colectivo. Si ben é certo que, tamén quero apuntar, que a maioría de discriminacións que detectamos dentro do observatorio durante este tempo eran relacionadas coa soidade e exclusión social que sofrían, en especial, as persoas maiores que pertencen ao colectivo LGTBI, pero, bueno, eso é outro tema que non estamos a tratar hoxe. Tamén nos chamou a atención o aumento, non, de denuncias neste caso, dun ciberacoso que se estaba a producir, porque ao final, sí, non vas ao colexio, pero estás todo o día co móvil na man, non? Ademais, hai que destacar que durante o confinamento moitos das persoas LGTBI, estamos centrados na idade dos mozos, non, e das mozas, estaban 24 horas normalmente coa súa familia, non? Que era cos que se vivían, non se podía sair da casa. E esta é unha situación que en moitos casos nunca se daba, non? Porque ou ben o pai, ou ben a nai, ou ben as persoas convivintes estaban traballando e un entraba, outro saía. Que pasa? Que cando ti agora tes que convivir nunha situación que nunca che tocou vivir, sinda por encima e sumamos que estás vivindo nun ambiente hostil, se estás no armario, se non respetan a túa orientación ou identidade, isto crea aínda máis cúmulo, pero que ademais hai que sumarlle outro cúmulo, non? Outro problemiña, e é que se antes ti tiñas estes problemas, pero despois saías cos teus amigos, estabas en contacto con unha súa asociación, no que traballabas a través de grupo de pares, que obviamente durante a cuarentena non se puido ter, ainda se suman outros problemas máis, non? Entón, nos o que fixemos foi denunciar precisamente esta situación. Ollo, durante a COVID-19 estánse a incrementar os casos de ciberacoso e hai que ter en conta, ademais, as situacións que se están vivindo agora e que non son habituais. É certo que por primeira vez o Estado, dentro do Estado español, sacouse por primeira vez unha guía de recursos, non, precisamente, en favor das persoas LGTBI durante a pandemia, non? Dirixida especificamente para a pandemia. Vale, que se pode facer? Como dixo na miña presentación de formación son docente, vale? E creo que a formación é a base da eliminación das Entón, que se pode facer? Pois formación e formación. Fai falla moito respeto, fai falla normalización. E, ademais, fai falla formación por un lado, o alumnado, dicíamolo antes. Tamén as familias, tamén o comentábamos antes, pero que tamén fai falla formación ao persoal docente, vale? Ahora sí que vou empezar a introducir ferramentas, non, das que dispoñemos na actualidade para tratar este tema. Non sei se o sabe a xente, porque, bueno, ás veces parece que está un pouco aí como de adorno, pero en Galicia temos unha lei LGTBI, non, na que se recolle precisamente, bueno, teño aquí apuntado o artigo, o 22, no que se recolle precisamente que na educación se deben introducir a diversidade afectivo-sexual, xénero e familiar.
Que pasa? Que obviamente non se está a dar porque senón digo eu que se esta lei é do 2014 e no 2018 fixos estudo en Pontevedra, se se está facendo esa educación non está indo moi ben, non? E, bueno, por experiencias coñecidos sabemos que non se están a desenvolver de todo ben. Ademais, nesta lei tamén se recolle a importancia da educación, como dicíamos, o persoal docente, pero tamén outro tipo de persoal. Antes falaba tamén Noelia, non? Do caso das persoas transmigrantes que ainda, bueno, ese cúmulo de discriminación transversal. Claro, a formación ao persoal sanitario tamén é super importante. Que pasa? Vamos á lei, aparece recollida, que pasa? Pois que ou se está facendo mal ou non se está facendo. Cal é o problema? Que nadie está comprobando se se fai ou non se fai. Tamén nesta lei se recolle a educación en outros ámbitos, como pode ser o deportivo, o cultural, o de ocio, pero non se está facendo. En fin, vámonos centrar ahora sí, porque senón xa quenzo un pouquiño, nas ferramentas que temos a nosa disposición nos centros educativos, vale? Ademais de poder apoiarnos todas estas medidas nas leis, os centros educativos contan en primeiro lugar, cun protocolo que é o protocolo contra o acoso escolar. Hai un pequeno fallo, vale, neste protocolo escolar e é que non recolle as especificidades do colectivo LGTBI. E por que digo que ten especificidades? Porque é algo moi sinxelo e moi concreto polo que todo o protocolo cambia ou debería cambiar para as persoas do colectivo. E é que as discriminacións cara ao colectivo LGTBI non soamente as sufren aquelas persoas que pertencen ao colectivo, senón aquelas que parecen pertencer ao colectivo. De aí podemos relacionar entón cos datos no primeiro estudo que falei que dicía moita xente presencia estas discriminacións, pero moi pouca xente actúa. Claro, se estamos vendo que a discriminación non só é a xente que pertence, senón aquela que parece, vais a arriesgar a actuar si, oye, es que igual lo está defendiendo porque igual es que tamén él es maricón, bollera, demais. Claro, é un punto a analizar tamén, non? Pero bueno, este sí que é un protocolo específico que sería o protocolo de identidade de xénero que está vixente, vale, actualmente nos centros educativos e que sí que ten algún falliño, vale, e máis que nada por algo moi sinxelo, que claro, o que a primeira hora, bueno, creo que todos aquí fomos a un instituto algunha vez e sabemos o que a primeira hora da mañá é un cotilleo dos da clase, a última hora da mañá sabe o todo primeiro da ESO, segundo, terceiro, cuarto, máis bacharelato, non? Entón aí a anonimidade que polo que se rixe este protocolo falla, pero bueno, é un protocolo que vos animo a que consultedes e que saibades que existe, non? Entón, como dicía antes, a lei esta trata todos os temas no punto de educación, que esta educación debe introducir de maneira transversal. Isto está claro que está fallando, hai uns protocolos que si funcionan, pero que, o seu sería non ter que activalos, non? Sobre todo o de bullying, o de xénero, sí que se debería activar porque axuda no proceso da transición. E pouco máis teño que comentar, simplemente darlle as gracias tanto ao Concello como a vos que nos estades vendo e non quero dar máis a chapa, gustaríame ahora, non sei, contestar preguntas, creo que sería o seu. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes. Me gustaría que a través del chat, por favor, nos hicieseis llegar alguna pregunta. Yo, a la vista de las dos ponencias presentadas, quisiera comentar dos cuestiones que me han venido a la cabeza. Con respecto a la ponencia de Noelia y la importancia del DNI, se ha manifestado no solo con las personas trans que vienen del extranjero, sino también en las personas trans que viven en España, tienen serios problemas con el DNI, es decir, con lo que pone en su DNI, que es su nombre, y con su apariencia física, lo cual les lleva a graves inconvenientes en su vida diaria. Os pongo un ejemplo clarísimo y facilísimo. Si tienes que viajar, lo primero que te piden con tu billete es tu documento de identidad con foto para identificar qué persona es la que va a viajar.
con lo cual ya tienen ahí un problema. Y otro problema que se les plantea también muy grave es a la hora de recurrir a la sanidad pública. Tú cuando llevas tu DNI también lo acompañas de tu tarjeta sanitaria. Y tu tarjeta sanitaria, por ejemplo, en comunidades como Andalucía, en la tarjeta sanitaria sí puedes cambiar tu nombre, pero no en el DNI. Con lo cual se produce el problema de que en tu tarjeta sanitaria tienes el nombre que tú te has asignado según tu identidad sexual y resulta que no coincide con tu DNI, lo que ha provocado no mínimos problemas a estas personas. Y con respecto a la ponencia de Pablo, he de destacar lo que él señala: educación, educación y educación. Si educamos a nuestros pequeños desde la igualdad, desde la comprensión y desde la empatía a lo que podamos querer ser o hacer, no tendríamos los problemas con los que nos encontramos. Y si bien es cierto que los niños buscan y encuentran cualquier excusa para burlarse del niño de la mesa de al lado, el problema que yo creo que encuentran en las diferencias de las identidades sexuales no sé, lo que le gusta o le deja de gustar a un niño en estas edades es que los mayores le ríen las gracias. Normalmente si a un niño llega a su casa diciendo que le llamaron gordo, bajito, alto, con la nariz grande o con, no sé, con el pelo rubio o moreno, las madres y los padres le suelen reñir. Sin embargo, en este tipo de cosas ya no le riñen, tú no te acerques, es lo que señalaba Pablo. No solo no eres homosexual o transexual o eres un poco marimacho, sino no te acerques a ese tipo de niños, no vaya a ser que te identifiquen a ti. Lo cual pone de manifiesto que es necesario continuar con la educación. No sé si queréis decir algo más vosotros con estas palabras que yo he dicho. Pablo, me gustaría que compartieses con nosotros alguna experiencia, digamos, de campo que hayas visto con respecto a los niños pequeños, que son los que más nos llaman la atención, porque ellos no tienen esta discriminación. Yo creo que viene impuesta un poco por el desconocimiento de la sociedad y de lo que llevamos los mayores y lo que les imprimimos a esos niños que permiten mantener estas discriminaciones. ¿Tú qué opinas? Pues nada, con respecto ao primeiro que dixeches, vale, claro, que dicías, de los mayores le ríen las gracias. Claro, de aí a importancia, ¿no? E o que me refería, que moitos presencian estas discriminacións, pero poucos actúan. Y de que decías claro, es que le llaman gordo, rubio, no sé qué, y la madre le dice, no le digas esto al niño. Claro, aí o que tamén dixen, bueno, e que creo que tamén dixeches ti, claro, é que non é só a discriminación non a sufren aqueles que son persoas que pertencen a colectivos, sino aqueles que parecen selo. Entón, o risco está, oye, voy a defender yo a esta persona para que después piensen que yo soy también como ellos y entonces la discriminación venga hacia mí. Claro, é unha pescadilla que se morda a cola e que non acaba en nada. En experiencias así a pé de campo, bueno, a ver, a mí o que máis me gusta, sin dúbida, é cando vamos aos institutos e unha charla que está pensada, ¿no? Porque ti, claro, tens que levar os materiais para traballar cos rapaces, ¿no? Pero a mí gustame moito o que é que nun momento dado pases totalmente do PowerPoint e comeces a falar con eles sobre diferentes temas como unha conversa totalmente natural e sin guionizar, por así decirlo, ¿no? Que é como estar lendo e ellos así asintiendo e ya. No, bueno, para min o mellor foi unha das primeiras charlas que realicei, que foi en Padrón, non me acordo agora o nome do museo, pero bueno, era por un instituto dali, ¿no? E cando ao principio da charla chegaron, ou da formación, chegaron os rapaces, no? E claro, nós sempre colgamos a bandeira para que a vexan, para que relacionen o que é a bandeira, o que significa, no? E claro, o mítico así gallito tal, mira, maricones, e todos a rir, no? Claro, e despois, según avanzaba, para min foi brutal, ¿no? Como precisamente unha das rapadas que se ría deso, despois abriuse realmente e ata se nos puso a chorar porque tiña un caso dunha familiar que salira do armario, ¿no? Como persona trans e que lle daba rabia que na casa non a entenderan. E, bueno, para min eso foi bonito, ¿no? O cambio precisamente de chegar e la risita de la bandera, los maricones, non sei que, ou despois abrirse, estar tranquilo, ter confianza para contar as cousas e saber que o resto da clase non se vai a rir porque senón non o hubiese contado.
Noelia, ¿tú quieres aportar algo en esto que hemos estado hablando? Quero facer unha pregunta a Pablo, se pode ser. Pablo, non sei se sempre traballas en colexios públicos cando das as charlas, pero en algún momento encontrastes algunha parede, non? Tipo PIN parental que se empezaron a falar aí. En algunha institución, colexio público, sexa ou privado, non sei onde traballades máis, e se notas esa diferencia, non, entre os colexios privados versus públicos de cara á coeducación afectivo-sexual. Pois mira, non é que note unha diferencia, é simplemente que basicamente o 99% dos sitios aos que acudimos son públicos, os centros educativos, tanto despois formación como pode ser aos centros de mulleres, non? O persoal dos centros de mulleres, dos CIM, ou suelen ser públicos. E claro, non se podo comparar cos privados, porque sí que é certo que houve algún privado que nos contactou, pero, bueno, a idea non chegou a máis e nunca chegamos a entrar nun cole privado. E despois había unha segunda parte da pregunta que xa non me lembro. Si por parte dos mesmos profesores ou dos pais os encontrachedes algún caso reciente por esa formación ou demais? Pois a verdade é que teño que dicir que non, para nada máis ben todo o contrario. Bueno, isto non foi traballando aquí no observatorio, pero si foi durante o meu período de prácticas da carreira, no? Que, bueno, sí que é certo que unha das profesoras dos centros no que estiven era, digamos, por así dicirlo, moi tradicional, ¿no? Y tenía el dibujito en la pared del niño con el pito y la niña con la vagina y canciones de esto de buscar el marido y estas cositas, ¿no? Y los comentarios que recibí fue precisamente de, oye, Pablo, ¿qué está pasando en esta clase? Que a mí el niño me llegó a casa cantando esto, ¿qué tal? A verdade é que non, nese sentido, eu non o percibín. Sí que, bueno, a ver, houve unha vez un detalle que nunha das charlas destas do ciclo de charlas que vimos en Padrón a un dos institutos, non? Que, bueno, cando xa os nenos estaban así comezando, bueno, os nenos e os nenos, non todos, estaban comezando xa a desfogarse, xa a falar con tranquilidade sobre diferentes cousas e a preguntar sin medo, foi como que, bueno, niños, tenemos que irnos que nos está esperando el bus, ¿no? Por unha das profesores. Pero no, a verdade é que non tuven. Sí, hai un cambio e eso sí que o teño que dicir porque me parece curioso. Non sei exactamente polo que é, pero é certo que, por exemplo, nós estamos na cidade da Coruña e nós, nos centros educativos da Coruña, entramos na máis que nun. Todas as nosas formacións, de feito, todas as que se cancelaron durante este período e as que fixemos anos pasados, foron todas ou na comarca ou na provincia de Coruña, pero na cidade non sabemos por que custanos máis entrar. Non sei se é realmente por un medo das familias ou algo, pero é curioso, non? De que sempre se dixo, que no rural quizás son máis cerrados e nós realmente detectamos precisamente o contrario. Entramos con moita máis facilidade nos sitios semiurbanos ou rurais que na propia cidade. Pues realmente es curioso, porque todos creemos que somos más liberales los de las ciudades porque vemos más cosas o porque tenemos eso, más variedad y sin embargo no es así. Me gusta, Noelia, que nos comentases algo en tu estudio, has comparado, has puesto de manifiesto el derecho comparado y has puesto de manifiesto que en España no existe en la entrada de inmigrantes esta consideración. ¿Sabes si hay si ha llegado alguien que haya denunciado esta discriminación en concreto a su llegada a España, que el hecho de que lo tratasen de expulsar del país fuese por esta discriminación y no por el hecho de ser extranjero, por haber entrado ilegalmente? No, están haciendo ahora, de hecho el Instituto de la Mujer está haciendo un estudio, ¿no? sobre migración LGTB y derecho internacional para ver qué falla en el sistema español, ¿no? de acogida. Porque sí que es cierto que en cuanto a refugiados, pues cuestión de, vamos a pensar en Siria, sí que se tiene muy en cuenta, ¿no? De dónde vienen y por qué, pero imagínate que esos refugiados de Rusia y LGTB u otros
cómo demuestran eso. Es un proceso mucho más complicado, ¿no? Pero sí que no se han dado casos abiertamente públicos que hayan reconocido lo mal que lo han pasado o las limitaciones que se han encontrado. Todo lo que conocemos son de investigaciones científicas, no de experiencias personales, ¿no? Públicas como tal. Y sí que es cierto que ahora mismo el Instituto de la Mujer está llevando a cabo un estudio para ver qué falla en esa protección, ¿no? Y cómo se puede demostrar eso, porque al final no es solo como qué filtros se tachan, ¿no? Porque al final la experiencia personal también de hasta qué punto esta persona es por esto o por otra, ¿no? O por otra cosa. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente, es un problema de prueba. ¿Cómo pruebas si eres o no de una determinada condición sexual y si has salido de tu país huyendo de la persecución a esa condición sexual? Y además, o has salido por otra cosa. Cuando llegan aquí, quienes nos entrevistan son psicólogos que muchas veces no están formados, ¿no? en materia de educación afectivo-sexual, que también es lo que decía Pablo, que al final nos encontramos con unos psicólogos, unos profesionales que no están formados. No se está dando la formación, ¿no? Ni en los colegios ni en las universidades, ni te piden ese tipo de, pues para una oposición no te piden tener unos requisitos mínimos de conocimientos, tanto de prevención de la violencia de género como de afectivo sexual, del colectivo LGTB, del tema trans y demás. Entonces nos encontramos con una pared muy grande de desinformación y desconocimiento de cómo actuar. Sí, y mucho también depende de la ideología de la persona que te esté entrevistando, porque al final sí que es cierto que profesionalmente tienes que dejar atrás, ¿no? Tu ideología, pero muchas veces se ve que no. Que no. Realmente es que no los entrevistan y me has recordado en otras charlas a las que yo acudí que se puso de manifiesto que no solo los psicólogos o determinados profesionales ponen pegas a este tipo de cosas, sino los propios médicos. Hay quien acude al médico pues, con un niño o una niña que se manifiesta como trans ya desde la niñez y los propios médicos no saben dar una solución a los padres. De ahí que yo creo que tengamos que poner mucho hincapié en que se regule todo eso, que exista una educación desde todos los profesionales que vamos a dirigirnos tanto a las personas que llegan desde fuera como migrantes que llegan a España, que además de los problemas que pueden acarrear por venir de otro país, pues que puedan tener este problema añadido. Problema que consideran ellos, o sea, nosotros deberíamos de tener la mente suficientemente abierta para no considerarlo el más mínimo problema y deberíamos tener profesionales adecuados a todos aquellos que manifiestan ser distintos en cualquier tipo de ámbito, pero sí nos encontramos con que la educación en ese caso brilla por su ausencia y deberíamos hacer hincapié eso, no solo en el ámbito escolar, sino en el ámbito de la medicina, de la psicología, etcétera, etcétera. Me hacen una pregunta desde el chat, Ana, que me dice, para Pablo, se teñen datos dende o Observatorio da aplicación deste protocolo nos centros educativos. De cal deles? Do de identidade de xénero? Entendo que ese, non? Pero, bueno, datos, o sea, nos temos o que son os testimonios das persoas que moitas veces, no, que cando se aplican, nos obviamente o que recomendamos é que se aplique este protocolo. Pero, por que sabemos que moitas veces non funciona? Porque algunhas chamadas das que recibimos ao teléfono do observatorio son orientadoras de centros educativos que nos din, mira, acábame de pasar isto, claro, pídenme que aplico o protocolo, sei que hai, pero que non sei nin por onde collelo. É un protocolo de que creo que ten 20 páginas, é super sinxelo de ler, non saben, claro, non teñen coñecemento, non teñen información e non saben por onde empezar a facer. E entón preguntannos a nós, por eso sabemos que algo está fallando, non? Porque non é moi lógico que dentro dun centro educativo que supuestamente a legislación teñela que ter o dedillo, non? Porque ao final é o que estudiaches e sobre todo nos centros públicos, non? Cas oposicións, chaparte legislación e protocolos. E claro, cando nos chegan este tipo de cuestións é como... Por eso sabemos que algo está fallando. Non temos datos en concretos porque, unha vez máis, repito, si existen medidas, non? E de feito existen ferramentas, pero que ti a min dasme un destornillador e eu non sei usar e de pouco me sirve, pois este o mismo, se a xunta diche, toma, lete isto, pero non che explica nin che forma nese sentido. Falo da xunta porque é a consellería competente, non? Ao final, as competencias de educación tenas a xunta.
y por eso digo. ¿Y qué tipo de herramientas son las que soléis proporcionar cuando os llama una educadora e os dice qué hago en esta situación? A ver, pois depende moito da situación, no? Ao final, pois o que sei, se eres unha mestra de música, intentaremos darche derivarche a un lugar onde poidas como tratar a música con diversidade. Pero, por exemplo, hai unha páxina que está bastante ben, que é na páxina de como era o colectivo valenciano, Noelia, como era? Ti sábelo? Non me lembro. Bueno, unha páxina dun dos colectivos de Valencia que son super guais, teñen un montón de recursos e, bueno, obviamente, ademais, dentro do observatorio, ademais de outra cousa, que temos materiais propios, que é unha guía didáctica precisamente para os institutos, temos tamén unha lista con materiais, xa ben sexa libros, vídeos, guías didácticas, unidades didácticas, que eso, bueno, xa vos lo digo ahora para que nos este ben día quen lle interese, que simplemente ten que escribirnos ás nosas redes sociais para que lle pasemos ese dossier, ¿no? Con todos os documentos. Me pasan otra pregunta. Willy Fogg dice: la Xunta anunció en 2017 y en 2018 la creación de un observatorio LGTBI. Estamos rematando 2020. ¿Sabedes algo de cómo está este tema? Sí, bueno, ese observatorio, claro, anunciou uno aí, deberíase crear no 2014, non no 2018, pero bueno, sí, creouse, o observatorio creouse, sacouse a foto, ademais, sinto, pero é que non podo ser blando neste sentido, teño que ser duro. Sacouse a foto, era ano electoral e quedou moi guai, non se volveu a convocar ese observatorio. O sea que non existe nada. No, existir existe, claro, hai un papel, ademais, Alas como ten unha vicepresidencia, non sei, no, pero non temos poder de convocación nos, Xunta que non ten, e non se volveu a convocar, entón está así firmado, acta de formación, sacouse a foto, saliu uns titulares. Quedou aí, falárase aí atrás de que ese observatorio, bueno, aí atrás, cando fora da formación, no? Sí que se nos preguntou, oye, que pode facer, no? Porque non está orientado a recoller denuncias, no? Sino máis ben a estudar. E claro, isto foi no ano dos maiores, unha das propostas que máis forza tiña nese momento era que fixeran un estudo do colectivo dos maiores LGTBI, no? Na nosa comunidade, que ao final, nunha comunidade tan envellecida, é moi importante, no? O saber como están vivindo os maiores e en que condicións, porque claro, hai outro tema aquí falando de formación, as residencias, os persoal das residencias teñen formación en diversidade, é o mismo. Claro, por eso íbase facer, non sabemos nada máis. E hai un problema nas residencias moi grande, que non se ten en conta a sexualidade das persoas, non se pregunta. Por eso. Tanto sea homo como hetero. Non está non existe a sexualidade na terceira idade, nadie fala de eso, non se ten en conta. Que pasa cas residencias? Totalmente. Yo es que personalmente creo que a partir de determinada edad se considera que las personas ya no tienen sexo, entonces ya ni se considera ni homosexual, ni heterosexual, ni nada. Entran en una residencia y dejan de tener una identidad sexual, eso es cierto. Creo que a Willy no le claro la respuesta del observatorio, pone un interrogante. La respuesta que has dado sobre si se ha creado el observatorio pone un interrogante, entiendo que no se ha evolucionado nada. Creouse, pero xa está. Non se fixo nada, non fixo nada o observatorio. Claro, claro, é ao que me refiero. É a Xunta que ten potestade, nós non, de convocar. Vale. Pues no hay más preguntas. No sé si queréis añadir algo más vosotros de todo lo que hemos hablado hoy. Por mí nada. Tampouco. Tú, Noelia, queres añadir algo más? Deixar aí un pouco como a reflexión, ¿no? Como moita xente do colectivo LGTB, ao final, desde un punto de vista heterosexual, que chegas ao teu traballo, que te vas a tomar unhas cañas cos teus amigos, non? E falas un pouco, pois, da miña moza, meu mozo, quen sexa,
como a maioría da xente do colectivo LGTB non pode compartir eso cos seus compañeros e compañeiras por medo, non? A que lle dirán que hai unha especie de armario no ámbito laboral que hai que seguir loitando con el para conciliar un pouco a vida laboral e personal e ter unhas relacións máis xustas. O sea, que sí que ainda sigue habendo unha discriminación no ámbito laboral que hai que atallar. Yo añadiría que además de la discriminación en el ámbito laboral, a mí personalmente lo que me llama muchísimo la atención es que todavía existan delitos de odio. O sea, que tú le puedas caer bien, mal o regular a alguien o que puedas tener más o menos empatía con alguien en el ámbito laboral, sí que es terrible. Evidentemente a todos nos gusta salir y tomar una caña y que confraternizar. Pero que haya delitos de odio a mí hoy en día me parece, pero vamos, me supera. Cuando alguna vez leo que a alguien lo asaltaron por la calle o lo hicieron algo por tener, es que ni siquiera es por una orientación sexual, es por la apariencia de tal. Ojo, que hay veces que denuncia que va por la calle, pues yo qué sé, con una flor en la cabeza. Y, o sea, que eso pueda llevar a cometer un delito a agredirlo de alguna manera, a mí me sigue llamando mucho la atención hoy en día. Y reitero lo que hemos hablado los tres esta tarde, que forma parte de la educación y de la formación. Por mi parte nada más, porque no hay más preguntas, y daros las gracias a los dos. Yo creo que han sido unas ponencias muy clarificadoras. Dar las gracias al Concello de Ferrol y espero y deseo que las charlas que podamos tener de aquí en adelante pues sean hablando de un observatorio que ya se ha creado y que ha llegado a grandes logros, de una ley de migración que permita llegar a esta gente con plenitud de condiciones, o sea, que no se tenga en cuenta en lo más mínimo su condición sexual a la hora de protegerlos y que las generaciones que vienen pues sean más educadas y más formadas y más abiertas de mente para permitir que cada uno sea y haga lo que quiera. Muchas gracias al Concello de Ferrol por permitirnos llevar a cabo esta charla y por mi parte nada más. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.